Bueno, ya vieron todos mi presentación. Lo que estaba diciendo es que ahora estoy entre trabajos, así que básicamente no tengo trabajo. Y esta charla va a ser una charla de análisis armónico. Así que vamos a empezar con el primer operador que vamos a definir hoy, que es la función maximal direccional. ¿Y qué es esto? O sea, primero que nada, mi charla se llama, por si no se acuerdan, se llama operadores direccionales maximales, que casi como maximal direccional, aparece varias veces la palabra maximal y direccional. Y lo que vamos a decir es que un operador maximal, no, direccional maximal, en realidad. Direccional. Maximal es un operador unidimensional que voy a tomar a través de una recta, que voy a mirar en una recta y la parte de, esa es la parte direccional, y la parte de maximal viene a que después y después voy a tomar supremo. Voy a tomar sub, ¿sobre qué? Sobre un conjunto de rectas. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, no va a quedar claro ahora, pero no tiene por qué quedar claro ahora porque enseguida voy a definir esto con un ejemplo. Y el ejemplo que voy a decir es, el primer ejemplo que vamos a ver es el de la maximal. Entonces, mi operador va a tener esta forma, le voy a llamar m omega de f, lo voy a evaluar en un punto x y lo voy a definir así. Voy a tomar el supremo en las direcciones, ¿de qué? De mi operador unidimensional. En este caso, mi operador unidimensional va a ser la función máxima, exactamente. Entonces, acá voy a escribir lo que sería la función máxima. Voy a tomar el supremo en epsilon, 1 sobre 2 epsilon, la integral de menos epsilon a epsilon de mi función f de x de t, y mi punto x va a ser un punto de Rn. ¿Sí? Y mi conjunto omega, que no lo definí, es un conjunto de direcciones. O sea, es un conjunto de vectores en la esfera. Volvemos acá. Entonces, para que nos demos una idea, ¿qué es lo que hace esto? Supongamos que estoy en el plano, y lo que estoy haciendo es, tomo una dirección que pasa por el origen, que es mi dirección B, y lo que estoy haciendo acá es tomar la maximal acá. O sea, lo que estoy haciendo es tomar el máximo de los promedios sobre esta recta. ¿Sí? Este es un dibujito así medio choto. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la conjetura de Kakella? Vamos a hablar de eso un poquito ahora para darle un poco de contexto histórico a estas cosas. Vamos a llegar a la conjetura de Kakella, pero para empezar, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un conjunto de Kakella, por si alguien no se lo acuerda. Un conjunto, bueno, yo lo voy a llamar un conjunto de Besicovich, un conjunto B en Rn va a ser un conjunto de Besicovich si cumple que contiene un segmento unitario en cada dirección. Si me quedara con esto, por ejemplo, la bola sería un conjunto de Besicovich, pero la bola no va a ser un conjunto de Besicovich, porque el otro que le voy a pedir, y va a ser bastante importante, es
que mi conjunto tenga medida 0, la medida del nivel. Y lo primero que vamos a saber sobre este operador, teorema, sobre este operador, no es ningún operador, sobre este conjunto, es que los conjuntos de Besicovitch existen. Por si alguien no se lo acordaba o nunca escuchó hablar de esto, estos conjuntos existen. Los podemos formar, hay una manera de construirlos. Y la conjetura, que es lo que llamamos la conjetura de Kakella, es que si yo tengo un conjunto en Rn que es de Besicovitch, entonces la dimensión de Hausdorff de mi conjunto B es n. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una pausa para recordar qué es lo que dice qué es la dimensión de Hausdorff, que no la voy a definir en esta charla, que seguramente la mayoría de la gente ya la conoce y está en tema con esto, pero la dimensión de Hausdorff lo que me dice es más o menos que estoy midiendo en la dimensión en la que tengo que medir, como que el conjunto corresponde a esa dimensión. En una recta va a tener dimensión de Hausdorff 1, un plano va a tener dimensión de Hausdorff 2, etc. Estoy viendo las cosas en la dimensión correcta. ¿Sí? Es una manera de medir los conjuntos, porque no solamente la pregunta o lo que se quería responder es un conjunto así, que tenga un segmento unitario en cada dirección, ¿qué tan chico puede ser? Bueno, puede ser bastante chico en el sentido de la medida del EB, pero no puede ser tan chico en el sentido de la dimensión de Hausdorff. Eso es lo que dice la conjetura, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos de la conjetura? Sí sabemos. Es cierta para n igual a 2. Y listo. Eso es básicamente todo lo que sabemos de la conjetura, que es cierta para n igual a 2. En realidad estoy mintiendo, o sea, se saben un montón de cosas, hay un montón de cotas inferiores para las dimensiones de los conjuntos de Besicovitch. Hay tablas y se puede hablar un montón de eso, pero saberse, solamente se sabe para n igual a 2. Para el resto de las dimensiones está abierta. Ok, ¿y qué tiene que ver esto con las funciones maximales y las funciones maximales direccionales? En principio parece que no tiene nada que ver. O bueno, no sé, tiene segmentos, tiene direcciones, yo qué sé. Pero no está muy claro cuál es la relación hasta ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuál es esa relación. Y vamos a definir la siguiente función. Hay varios operadores, vamos a tratar de ir recordándolos a medida de que va pasando la charla, para tratar de que no sea todo, bueno, este operador, hay un par de operadores durante la charla. Si es necesario, alguien nos acuerda y necesita que se nos recuerde la definición, me dice y paramos, aunque es medio raro esto de decir porque parece que estoy hablando sola. Entonces, vamos a hablar de la función maximal. ¿Pero qué función maximal? Bueno, esta es la función maximal de Kakella. Es la función, y lo voy a definir, lo estoy usando este colorcito para lo que son los operadores, lo voy a definir así. Es K delta de F, de B, mentira, estoy mintiendo, acá, en una dirección B, lo voy a definir como el supremo de los puntos en Rn de 1 sobre la medida del tubo B delta A, 1 sobre T delta A de f de x de x. ¿Dónde?
¿Qué es este tubo? Donde el tubo T, B, delta A es el tubo de centro A, que es el punto en Rn, radio delta, que es un número pequeño que va a estar entre 0 y 1, pero que ahora vamos a hacer mayor que 0. Va a tener altura 1 y que apunta en la dirección B. ¿Sí? Que es un vector en la esfera. Bueno, acá ya se parece un poco más. Esta función maximal se parece un poco más a la otra función maximal que teníamos, aunque todavía no se parece tanto, porque estos son tubos y eso es una función que sale de la esfera, que no es como la función que tenía antes, que era una función que salía de Rn. Así que todavía no llegamos, pero ya nos estamos acercando un poquito a lo que queremos, a la famosa relación que queremos ver. Bueno, ¿y qué sabemos de esta función? Lo primero que podemos observar de la función maximal de Capella es que si yo lo miro en el infinito, por ejemplo, bueno, si lo miro en el infinito, ¿qué hago? Agarro esto acá, lo acoto, y ya está, ¿no? Esto es menor o igual que la función en el infinito. ¿Qué pasa cuando P es finito? Acá lo que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿tengo alguna relación así, como está acá, como lo que pasa en el infinito? O sea, puedo lograr que esto, tener una desigualdad de este tipo, ELP de Sn-1, menor o igual, voy a usar este chiringuito para poner constantes, que F en LP de Rn, donde acá la constante que tengo acá no tiene dependencia en delta. Esa es la pregunta, y la respuesta que le vamos a dar inmediatamente es que no. Ese me gustaba. ¿Quién está comiendo con un niño? ¿Vicky? Estás sin... Te voy a silenciar. No me cuenta que... No, tranca. No pasa nada. Entonces, la respuesta es que no podemos tener una desigualdad de este tipo. Y la manera de verlo es exactamente usando los conjuntos de Besicovich. Y es bastante fácil, lo vamos a ver ahora en un segundo. Lo vamos a ver medio rápido. Si tenemos un conjunto de Besicovich, compacto, ¿qué puedo? Y tomo B delta un delta en torno de mi conjunto. Y la función que voy a elegir para mirar, acuérdense, lo que estoy tratando de ver es si tengo una desigualdad LP para esta función que tenemos acá. ¿Sí? Entonces lo que voy a elegir es, para mi función, la función característica de mi conjunto B delta. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es K delta de F en una dirección B? Bueno, lo escribimos de vuelta porque no nos cuesta nada. Este es el supremo de los puntos de 1 sobre los tubos, la integral sobre el tubo de mi función f de x de x. ¿Sí? Ahora, para cada dirección tengo un segmento unitario que apunta en esa dirección y estoy tomando un delta en torno. Entonces, tengo todo el tubo. Este supremo es 1.
siempre, para todas las direcciones. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la norma de esta operador NLP, esto va como 1, pero ya nos estamos imaginando la función f cuando miro la norma LP. Ahora es la característica de un delta entorno del conjunto de Besicovich. El conjunto de Besicovich, acordémonos, tenía medida 0. Entonces, el delta entorno va a 0 con delta. Entonces no puedo tener. De ninguna manera voy a tener una desigualdad como esta que tenía acá, si no permito que esta dependencia de acá sea que venga con delta. Bueno, hay una conjetura también para la maximal de Kakella, y es lo que vamos a llamar la conjetura maximal de Kakella. Y tiene que ver con la medida de la cota de esta norma. Si P es, lo que dice la conjetura es que si P es igual a N, entonces tengo la siguiente acotación para el operador maximal. El ln de Sn-1, esto no me va a entrar acá, así que lo vamos a poner acá abajo. Con delta f en ln de Sn-1, que esto es menor o igual que una constante que depende de n y de epsilon. Delta a la menos epsilon, esta es la dependencia en delta que tiene que aparecer. F en ln de Rn. Y que esto vale para todo epsilon. Y para todo delta entre 0 y 1. Bueno, vamos bien. ¿Qué tiene que ver esta conjetura con la conjetura de Kakella? Nos estaremos preguntando. O no, pero bueno, si se llama maximal de Kakella, suponemos que algo tiene que ver. La conjetura maximal de Kakella implica la conjetura de Kakella. Eso es todo. No es algo que voy a probar ahora, es algo que es bastante difícil, así que no es algo que vamos a ver en estos momentos. Pero es cierto, ¿sí? Si ahora lo que hicimos fue pasar de un problema que era sobre conjuntos a un problema que es potencialmente más difícil, que habla de operadores y que habla de un operador maximal. Y se parece bastante al operador con el que empezamos a hablar la charla, pero todavía no es exactamente el mismo. Para llegar al operador que queremos ver nosotros, que queríamos investigar al principio, tenemos que hablar de la función maximal de Nikodym, que es otra función maximal. Vamos a definirla. Definición. Acordémonos, lo que hicimos fue pasar de la conjetura de Kakella a la conjetura maximal de Kakella, que es una función que lo que hace es tomar valores en la esfera, o sea, toma valores en las dimensiones, en la esfera, en las direcciones, y me devuelve algo. Tenemos esto. Vamos a mirar otra función que la vamos a definir así. Definimos la función maximal de Nikodym. Y vamos a ver otro colorcito. Es otra función maximal. N delta de f es, se ve bien, ¿no? Por ahora. Bien. Es el supremo
sobre los puntos, sobre los tubos. El supremo sobre los tubos que contienen a X, de F de I, de I. Otra vez, mi punto vive en Rn, y el sub lo estoy tomando sobre los tubos. Es sobre los tubos T, B, delta A que contienen a X. Bueno, esta ya se parece un poco más a la función que teníamos al principio. Es casi la misma, excepto que acá todavía tengo tubos, o sea, todavía estoy en el espacio gordito. Yo quiero pasar al espacio fino, al espacio, o sea, mirarlo sobre las rectas. Pero no me sirve de nada, excepto que relacione esto con lo que veníamos hablando de antes, si no es como estoy definiendo otra cosa. Pero tenemos otra conjetura, por suerte, que es maximal, porque involucra un operador maximal, y es de Nikodym, porque involucra al operador de Nikodym, y es muy parecida a la conjetura de Capella. Es exactamente lo que tiene que ser. Lo que nos dice es que n delta de f, cuando la miro en ln de Rn, la puedo acotar por una constante que depende de n y de epsilon, de delta a la menos epsilon, f de ln de Rn. Otra vez, esto lo tengo para todo epsilon y para todo delta entre 0 y 1. Bueno, además, la conjetura maximal de Nikodym es equivalente a la conjetura maximal de Capella, que ya habíamos dicho que esto implicaba la conjetura de Capella. Así que tenemos tres conjeturas, que dos son equivalentes, las que son maximales son más fuertes que las que son sobre conjuntos. ¿Y qué tiene que ver con el operador maximal con el que empezamos cuando empezamos la charla? Bueno, podemos definir el siguiente operador maximal. El operador maximal sobre direcciones finito. Este de acá es el gordito porque son tubitos. ¿Cómo lo voy a definir? Lo voy a definir así. Tengo un conjunto de direcciones y lo que voy a hacer es tomar el supremo sobre estas direcciones y voy a tomar el promedio. Ahora el promedio fijo. Antes había tomado el promedio que podía variar la amplitud de mi promedio. Estaba tomando la maximal. Acá lo que estoy haciendo es tomar un promedio, nada más. Es lo mismo, pero la longitud es fija. Y lo voy a definir así. Recordatorio. ¿Cuál es la diferencia con la maximal direccional que teníamos antes? La maximal direccional que teníamos antes la definíamos así. Y la voy a volver a escribir varias veces, así que no se preocupen si no se acuerdan lo que es. ¿Sí? Y lo interesante de esto, o finalmente la relación que tiene, es que se puede probar
y no es muy complicado, que si mi conjunto de direcciones es lo que llamamos delta separado, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que la distancia entre dos direcciones diferentes es como delta para todo B', B', que sean distintos y que estén en mi conjunto omega. Ok. Si mi conjunto es delta separado, entonces tengo la siguiente relación entre esta maximal que acabo de definir y la maximal de Nikodym. La maximal de Nikodym, que era la que si probaba la conjetura, entonces probaba aquello. N delta de F, DLP, DRN, esta es la de Nikodym, esto es menor o igual que acotar por la norma del operador finito de F en LP. Entonces, si estudiamos este operador, tenemos una manera indirectamente de estudiar a la conjetura de aquello, ¿no? Entonces, ¿significa esto que ya la resolvimos? Bueno, no. Claramente. No es tan fácil. Obviamente, si es algo que implica a la conjetura de aquella, seguramente debe ser bastante difícil de estudiar. Pero a quien no le gusta perder el tiempo probando resultados parciales que no nos ayudan a optimizar, a resolver una conjetura de hace 100 años. Así que vamos a ello. Vamos a ver qué cosas sí se puede saber, ahora que sabemos por qué se estudia, o bueno, o tenemos una motivación bastante fuerte de por qué se estudia este operador. Vamos a ver qué es lo que se sabe de este operador. Con este operador me refiero a la maximal direccional, ¿sí? Ya nos olvidamos de todo el resto de las relaciones, de la maximal de Capella y todas esas ya, por ahora nos olvidamos porque esos no son lo que queremos estudiar en esta charla. Bueno, acá recuerdo otra vez qué es el operador maximal. Lo volví a escribir. Y cosas que sí sabemos del operador maximal. Vamos a hacer un par de observaciones sencillas. Supongamos que mi conjunto es una sola dirección. Entonces, si lo miramos con cariño, el operador este es la maximal de Hurley-Littlewood. ¿Sí? La de análisis real. Esta es por definición. 2. ¿Qué pasa cuando el cardinal de mi conjunto es finito? Bueno, como acabamos de decir, este es el caso Capella. O lo que podríamos llamar así. ¿Sí? Cuando tengo finitos. A ver, no lo dije acá. Vamos a volver un poco para arriba. No lo dije acá, pero acá mi conjunto omega, que es delta separado, es finito. De hecho, es delta a la menos n. El cardinal. Entonces, como nos interesaría tener una cota de este operador en términos de delta, lo que nos va a importar, traduciéndolo, es encontrar cotas que dependan de la cantidad de elementos que tiene mi conjunto. Porque la cantidad de elementos que tiene mi conjunto es lo que me dice el delta. Entonces, ¿qué es lo que se puede saber? Cuando lo miro así, a simple vista, lo primero que puedo probar
de manera bastante burda es que esto es como poco menor o igual que el cardinal a la 1 sobre P, para P menor que infinito. ¿Y esto de qué sale? Sale de que lo puedo acotar en el infinito por 1, lo puedo acotar en L1 por el cardinal haciendo desigualdad triangular y después puedo hacer interpolación. Bueno, lo que nos interesa en general en este tipo de problemas es si esto es óptimo. Y no, esta no es la óptima. Si tuviéramos la óptima y la óptima fuera como el log, porque una cosa que no dije, tendría que haberlo dicho. Así como la conjetura de que aquella está resuelta para n igual a 2, la conjetura maximal de que aquella está resuelta para n igual a 2, y la conjetura maximal de que está resuelta para n igual a 2, y traduciéndolo a este contexto, la cota óptima que sale es el logaritmo de n a la 1 medio, donde n es la cantidad de vectores que tiene mi conjunto. Bueno. 3, ¿y por qué no? ¿Qué pasa cuando el cardinal de mi conjunto es más infinito? Puedo tener, por ejemplo, todas las direcciones. ¿Qué pasa cuando agarro este operador maximal y considero todas las direcciones de la esfera? ¿Me da algo razonable? ¿Me da algo que está acotado? La respuesta es que no. No es eso. Y lo que sí sabemos es que hay un teorema, que es el teorema de Bateman, que está resuelto otra vez para n igual a 2. Y lo que nos dice es que es equivalente que mi operador esté acotado en LP del plano, con que mi conjunto omega no contenga lo que llamamos conjuntos de Besicovich, y con que omega sea una unión finita de conjuntos lagunares de orden finito. Y acá hay un montón de cosas para explicar. Vamos a empezar por qué significa no contiene conjuntos de Besicovich. Bueno, vamos a decir que omega contiene un conjunto de Besicovich si existe una familia de rectángulos que apuntan en la dirección B, o sea, en cada una de las direcciones que tenemos en omega, tal que cuando miro la medida de la unión de esos rectángulos me da chico, y cuando lo agrando por 3 me da grande, me da 1 la medida. Y esto se puede probar, o sea, esta familia de rectángulos existe porque existen los conjuntos de Besicovich. Como se construyen los conjuntos de Besicovich, se puede construir en una familia así. Ok. ¿Qué significa lagunar? Y nos tenemos que ir a las figuras. Y para eso tengo que ir acá. Cambio de método. Y ahora vamos a hablar de conjuntos lagunares. Bien, vamos a tratar de hacerlo más o menos ameno. ¿Qué significa que tengo un conjunto lagunar? Acordémonos, estamos viendo una propiedad del conjunto en el plano. Entonces, primero que nada, vamos a recordar qué significa que tengo una asociación lagunar. Una asociación lagunar es como 2 a la menos L. ¿Sí? Es que puedo acotar el siguiente término por una variable fija por el término anterior. O sea, 2 a la menos L. Nos vamos a quedar con eso. Bueno, ¿qué significa en R2? ¿Qué significa en el plano? La idea es más o menos la misma. Si mi prototipo de sucesión lagunar era 2 a la menos L, mi prototipo de conjunto lagunar en el plano va a ser 1, 2 a la menos L. Bueno, con las modificaciones que tiene que hacer. Entonces va a ser un conjunto así, que se va a ir juntando en el eje, y si lo permito que se junte en un eje, lo voy a permitir que se acumule en el otro eje también, porque ¿por qué no?
y ahora voy a permitir que se acumule en todos lados. La idea de esto es que sé cómo se acumulan las cosas. O sea, si bien mis conjuntos se acumulan, ¿sí? Mi sucesión de vectores están cada vez más cerca, no están tan cerca. Y sé exactamente cuál es la diferencia entre uno y el siguiente. Y eso es súper importante. ¿Qué significa que tenga orden finito? Bueno, que tenga orden finito significa que lo que estoy permitiendo es que si miro mi sucesión lagunar, puedo cortar entre dos y ahí adentro puedo meter otra sucesión lagunar. Eso es todo. Y para no quedarnos en R2, lo que vamos a hacer es dar otra definición de conjunto lagunar que es exactamente la misma que vimos hasta ahora, pero en vez de hablar de sucesión, o sea, en vez de hablar de vectores, lo que voy a hacer es hablar de una partición. Y ponerlo en términos de partición me va a ayudar a mirarlo en RN de una manera más fácil. Entonces, miro una partición del círculo de la siguiente manera. Defino mi partición como una partición lagunar. Cada segmento tiene la diferencia que tiene que tener. Y voy a decir que mi conjunto omega es lagunar si cuando miro la partición y miro cada uno de los lugares de la partición, cada trocito de pizza de la partición, y interseco con mi conjunto omega y me sale que tengo como mucho una dirección. Eso sería de primer orden. Y si me sale que ahí adentro puedo hacer otra partición, bla, 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 orden finito. Ok, ¿cómo lo voy a definir en RN? Lo que voy a hacer es voy a elegir dos coordenadas, ¿sí? De una base, y lo que voy a hacer es proyectar en ese plano, voy a tomar una partición en el plano, y me voy a fijar qué es lo que pasa ahí. O sea, lo que voy a hacer es mirar en cada una de las direcciones que puedo obtener de dos coordenadas. Una partición, ahora lo voy a explicar, voy a hacer un dibujito en R3, donde el dibujito otra vez no es mío, está robado de un paper, con mucha impunidad. Lo que estoy haciendo es mirar. Tengo mi pelota, y lo que voy a hacer es mirarla, cortarla de manera tal que parece que estuviera sacando los gajitos de una naranja. Fijémonos, o sea, lo que estoy haciendo es proyecto en dos coordenadas, que en este caso son la 1, 2, y cuando proyecto me tiene que dar una partición lagunar en ese plano, ¿sí? Y cuando lo miro en la esfera, me queda como una naranja. Y todo esto es una excusa perfecta solamente para poner un meme, que así cuando cada vez que vean una naranja se van a acordar de mí y de mis sucesiones lagunares. Ok, ahora que sabemos qué significa lagunar ¿cómo hago para dejar de compartir? Nueva función. iPad, compartir. Ahí va. Ok, vamos a recordar un segundo. ¿Qué era lo que decía el teorema? El teorema de Edman decía que en el plano era equivalente tener que mi función era acotada en LP a que no contenga conjuntos de Besicovich, a que fuera lagunar. Entonces, ¿para qué me tomé el trabajo de definirlo en RN? Bueno, el teorema que sabemos, que está probado, es que si tengo un conjunto lagunar en RN, como el que acabo de definir, el de la naranja, entonces mi función maximal está acotada también. Acá hay una pregunta para hacer.
¿Es esto un sí solo sí? Porque acá, en R2, era un sí solo sí. Acá no es un sí solo sí, en Rn. Acá es una implicación. Pero hay una vuelta también. No nos vamos a meter en eso. Ok. Y creo que eso era todo lo que quería contar sobre sí. Eso era todo lo que quería contar sobre estos conjuntos. Ahora lo que voy a hacer es pasar. Sí, me olvidé de decir una cosa. Y tiene que ver con esta constante de acá. Esta constante de acá va a depender de n, p y el conjunto omega. Ok, ahora sí. Estamos listos para pasar a otro tipo de operadores, que son las integrales singulares. Ahora que ya vimos bastante sobre la maximal, decidimos que no vamos a resolver la conjetura de Kakeya porque no nos sale. Y sabemos algunas cosas sobre cuándo es acotada cuando el conjunto omega es infinito. Vamos a ver qué pasa si en vez de mirar a la función maximal, miremos a una integral singular. O sea, voy a cambiar el operador. Y primero que nada, no voy a hablar mucho de la transformada, porque como dije que iba a ser inclusiva en mi charla, no voy a hablar mucho de integrales singulares, voy a hablar de la transformada de Hilbert. Y nada más. Se define como es el valor principal de la integral en R de 1 sobre x menos y f de i. Y x está en R. La transformada de Hilbert es un operador que tiene problemas en cero, por eso se toma el valor principal. Es un operador que está bien definido, hay un montón de cosas que se pueden decir, que no las vamos a decir ahora. Nos vamos a concentrar en una sola cosa que se sabe de la transformada de Hilbert y que nos va a interesar a nosotros, es que le puedo tomar la transformada de Fourier a la transformada de Hilbert. Y lo que me da es menos i el signo de sí por la transformada de f. ¿Sí? Y esto lo voy a llamar mf. M de multiplicador, porque la transformada de Hilbert este es un multiplicador de Fourier. Que ahora vamos a decir que es. ¿Qué más quiero decir acá? Sí, ya me acordé. 2pi es igual a 1 y no hay nada más para decir al respecto. Bueno, así como teníamos en la versión maximal, en la función maximal de Hardy-Littlewood hicimos una función maximal direccional, también podemos hacer una transformada de Hilbert direccional. ¿Cómo la vamos a definir? La transformada de Hilbert direccional. Obvio, porque yo acá estoy hablando no del operador tradicional, entre comillas, sino de los operadores direccionales. Transformada de Hilbert direccional es, y lo voy a escribir. La otra se llama M, esta se llama H. H omega f de x. Otra vez. Acá tendría que agregar maximales. Porque estoy tomando supremo. El supremo entre las direcciones de la integral en Rn de m b por sí f. Lo voy a definir directamente del lado de Fourier porque es más práctico. Porque al final todas las cuentas que se hacen siempre van a ser del lado de Fourier.
¿sí? Entonces, directamente lo voy a definir así. Lo podría definir de la otra manera, pero no tiene mucho sentido. Creo que nos vamos a marear más. Ok. Bueno, yo ya debería ir cortando, pero como empecé tarde, espero que me tengan un poquitín de paciencia para decir un par de palabras más, o si no, lo cortamos. Cuando quieran, me avisan, se aburren, me dicen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirarlo así. Tuki. Otra vez. Vamos a mirarlo en R2. Voy a mirar acá. Por acá tengo mi dirección B. ¿Y qué es la transformada de Hilbert si lo miro? De este lado, estoy del lado de Fourier. Entonces, sí. Básicamente es el signo, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo, y aparte, y hay un B, producto interno, con mi variable de Fourier. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la función que me queda es una que es 1 acá y menos 1 acá, pero en vez de pensarlo como menos 1, vamos a pensarlo como 0. Porque puedo sumar dos transformadas de Hilbert a un promedio como si fuera 1 y 0. Al final, lo que quiero decir con esto es que la transformada de Hilbert direccional es la característica de un semiplano que es el que está dado por esta dirección B. Y esto se relaciona con otro problema, que es el del multiplicador de la bola. Todos sabemos, o deberíamos saber a esta altura, es que si mi función es buena, etc., la puedo invertir del lado de Fourier, y lo que me queda es esto. ¿Sí? Entonces, una pregunta natural que uno se puede hacer es si es cierto que f de x lo puedo escribir como el límite de las bolas, de la transformada de Fourier restringida a la bola. ¿En qué sentido el límite? Bueno, puede ser puntual o puede ser NLP. ¿Existe ese límite? ¿Se puede hacer? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que si n es igual a 1, si estoy en la recta, sí, se puede hacer. Y de hecho no es muy difícil de ver. Y tiene que ver con que lo puedo escribir a este operador como una combinación de transformadas de Hilbert. Entonces es acotado, porque la transformada de Hilbert en R es acotada en todo el P. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Bueno, si n es igual a 2, lo que hay es un teorema, que es el que se llama el contraejemplo de Pfefferman, que lo que nos dice es que la función característica de la bola, nRn, cuando n es mayor o igual que 2, es un multiplicador de LP, si y solo si p es igual a 2. Y un multiplicador de LP, en nuestro caso, va a ser, quiere decir que si lo defino de esta manera, esta acá es la función m, en este caso, entonces es acotado en LP, ¿sí? Como este que teníamos acá. Este m, que en este caso era el signo, este es un multiplicador. En este caso, la función característica va a ser un multiplicador si y solo si estoy en p igual a 2. ¿Y qué tiene que ver esto con la transformada de Hilbert? Y con la transformada de Hilbert direccional, en particular. Bueno, si miramos la demostración de este teorema,
La prueba usa un lema que dice que si el multiplicador de la bola, sí, que si la función característica de la bola fuera un multiplicador, o sea, si fuera acotado, ¿sí? Supongamos que es un multiplicador. Entonces, para todo conjunto finito de direcciones, y acá no estoy imponiendo nada sobre las direcciones, dj, j igual a 1 hasta acá, y funciones fj, dj igual a 1 hasta acá, se tiene que la norma dj igual a 1 hasta acá de la transformada de Hilbert direccional en la función en la dirección bj de fj cuadrado de un medio de LP. Esto es menor o igual que a una constante que depende de P. Fj cuadrado, esto en un medio y esto en LP. Y después lo que se hace es llegar a que P tiene que ser igual a 2 testeando esta desigualdad sobre conjuntos de Besicovich. Otra vez, no voy a hacer toda esta prueba porque es larguísima y no tiene mucho sentido, pero lo que quería mostrar es cuál es la relación entre las... y después se testean en conjuntos de Besicovich. Lo que quería un poco dar una idea de qué tiene que ver la transformada de Hilbert direccional con el contraejemplo de Fefferman del multiplicador de la bola. Una idea. No estoy probando nada, ya lo sé. Pero la conexión viene en este lema. Y la idea es que bueno, cuando tengo un semiplano, lo puedo aproximar por bolas, sin entender el R infinito. Entonces, bueno, tiene sentido. Y como es para cualquier conjunto finito, bueno, ahí hay que trabajar un poquito, pero se llega a que van a haber problemas. Y creo que llegué al final, bien. Bien. Voy a terminar diciendo cuál es el único resultado mío del que voy a hablar ahora, que tiene que ver con las integrales singulares, y tiene que ver con las integrales singulares direccionales. Entonces volvemos a las integrales singulares. Que eran operadores que tenían esta forma. T omega de f de x es el supremo de b en omega de la integral nRn. No me entra esto acá. Lo voy a escribir acá. T omega de f de x es el supremo en esto de la integral nRn de m por sí x en R. Ok, lo voy a escribir así. Antes puse el m, era simplemente el signo, era la función signo,
El teorema nuestro es un poquito más general, pero la idea a tener en mente es siempre que el M es algo bueno, es algo que está acotado si fuera un multiplicador en R, porque al final M es un multiplicador en R. Y lo que dice el teorema es que podemos acotar cuando estoy en un conjunto macro que es lagunar en el sentido de Parset y Rogers, NRN, y agarro un conjunto metido en ese conjunto macro, que tenga cardinal finito, entonces puedo acotar esta función por la constante que es el logaritmo de la cantidad de direcciones que tengo a la 1/2. Y esa es la mejor constante que se puede tener en este caso, ¿sí? Que es algo que no dije, no voy a hablar mucho más, de hecho creo que lo voy a dejar acá. La idea de la demostración es mirar todo del lado de Fourier y cortar todo en cachitos, porque es análisis armónico esto, así que eso es lo que hacemos, y acotar, mucho. Pero creo que ya me pasé demasiado de la hora, así que lo vamos a dejar acá. Muy bueno, Nati. No puse gracias, perdón. Me olvidé de poner una slide que diga bueno. gracias. Cortamos acá. Gracias por invitarme y espero que no se hayan aburrido demasiado. No, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que quieran hacer a la oradora, Nati? Yo tenía una pregunta, pero así, bueno, primero asumo que unión finita de lagunares no es lagunar, ¿no? Porque si no los enunciados no dirían unión finita de lagunares. No sé si es fácil ver que te queda no lo son. No, creo que no. No, porque tenés que mirar las constantes. Entonces, no puedes tomar el mínimo, no sé. No, me parece que no. Y cuando hablaste del teorema en R2, de las equivalencias, ser unión finita de lagunar era como no contener conjuntos de Besicovich, ¿no? Eran Sí. como 3 equivalencias. Sí. ¿En RN no vale eso? ¿No? Porque cuando enunciaste lo de Parset, hablaste de unión finita de lagunares. Sí, hablé solamente de eso. Lo que pasa que ahí tendrías que mirarlo bien. No sé cómo lo formarías, porque al final siempre hablas de rectángulos en R2. Hay muchas cosas de estos problemas que se miran solamente en R2 porque ahí es donde salen las cosas y donde las podés dibujar. Sí. De hecho, nosotros también tenemos por ejemplo, otra cosa que puedes hacer, que no lo dije con las integrales singulares, es uno lo que podría intentar hacer si tuviera las buenas cotas para la maximal, es usar un tipo de desigualdad que se llama desigualdad de Wood-Lambda, y con eso acotás también las integrales singulares, a partir de la cota que tenés de la maximal. Pero claro, como las maximales no son buenas, las cotas al final no, pierde un poco la gracia. En R2 se puede hacer. Claro. Nada, me acordé de eso, no tenía nada con tu pregunta, pero me acordé de eso. Acá hay un salto grande, R2 y todos los demás, ¿no? Como que es R2 y todo lo demás, sí. Da la sensación de que si sale en R3 ya después sale todo. Sí, como que de hecho sí. Lo diferente ya es pasar. De hecho sí, la diferencia es con R3. Si lo mirás en R3 lo tenés en Rn. Esa es la más o menos la filosofía para este tipo de cosas. Pero no es que esté probado que aquella para R3 implica que aquella para No, ni en pedos. Pero filosóficamente, por cómo son las técnicas, parecería. Eso es. Pero cuando son este tipo de operadores, sí. Para este tipo de operadores, sí. Pero no, eso no es cierto. No. De hecho, cada vez que mirás un paper siempre están ahí ajustando.
y miras un paper que te dice, bueno, la mejor cota que se sabía era 6 octavos y ahora lo voy a probar para 13, 16 avos, y vos decís, bueno. Y están ahí, Claro. todo el tiempo se está tratando de mejorar y todavía no se llega. Y son papers larguísimos, aparte son súper difíciles. Los que Claro, prueban cosas para ganar eso. Sí, para sí, sí. ganar eso se ponen. La gente inventa muchas técnicas. Sale mucha matemática de ahí, eso sí, por lo menos. Claro. Buenísimo. Si no hay más preguntas, agradecemos a Nati. A ver, ¿la tuvimos o...? Gracias, Dani, gracias. Ahí está, Vicky. Bueno, nada, gracias por invitarme y mirá. espero que se haya podido seguir por lo menos la charla. Esa era la idea. La idea era que se pudiera seguir. Después, Sí, sí, sí. si era interesante o no, eso ya va en gusto de cada uno.